¿Cómo se atrevieron cientos de guerreros a desafiar una ola humana de más de 100.000 soldados, a enfrentarse a lo inevitable y a convertirse en leyenda? Bienvenidos, queridos oyentes. Hoy nos adentramos en una de las batallas más heroicas de la antigüedad, la batalla de las Termópilas. En el estrecho paso que rodea el mar Egeo, un puñado de guerreros griegos se prepara para enfrentarse a la ola implacable del ejército persa. Bajo el estandarte de Leónidas, 300 espartanos y sus aliados se alzan contra el imperio más poderoso de su tiempo. Una lucha desesperada, un sacrificio legendario, un desafío lanzado al mismo destino. Porque, a las puertas de Grecia, ya no se trata solo de victoria o derrota, sino de gloria eterna contra el olvido. Pero antes de lanzarnos a esta nueva aventura, no olvidéis darle like al vídeo y suscribiros al canal para no perderos nada. Gracias y que comience este viaje. A comienzos del siglo V a.C., el mundo ya era escenario de vastas dinámicas políticas y culturales que darían forma a la historia en varios continentes. Para comprender los acontecimientos que afectarían profundamente al Mediterráneo y a la antigüedad, es esencial trazar un panorama global de la situación internacional de entonces. El siglo V a.C. simboliza el enorme dinamismo que, en sentido amplio, impulsaba a Asia. Desde las costas del Mediterráneo hasta las fronteras del Indo y más allá, la multitud de pueblos y reinos presentes eran un factor clave para entender las rivalidades y alianzas futuras. A pesar de la gran diversidad de culturas y lenguas, una nación comenzaba a imponerse como imperio más vasto de su tiempo, el Imperio Persa Aqueménida. El Imperio Persa Aqueménida remonta sus orígenes hacia el 550 a.C., bajo la figura de Ciro II, conocido como Ciro el Grande. Originario del sur de Irán, logró unificar las tribus persas y medas, y posteriormente conquistó con éxito Lidia en la actual Anatolia occidental, Babilonia en Mesopotamia y otros territorios vecinos. Muy pronto adquirió fama de estratega y conquistador tolerante, capaz de integrar regiones enteras sin destruirlas. Su sucesor, Cambises II, continuó la expansión hacia Egipto tras una ardua campaña militar. Entre ambos sentaron las bases de un vasto imperio que alcanzaría, en su máxima extensión, desde las puertas de Grecia hasta las regiones del Indo y la India, y desde el Cáucaso hasta las costas del Golfo de Omán. Tras la muerte de Cambises II, la sucesión fue complicada. Finalmente, fue Darío quien consolidó su posición, quizá gracias a lazos dinásticos indirectos, pero sobre todo mediante su habilidad política y el apoyo militar. Darío reorganizó y consolidó el imperio persa de manera altamente estructurada. Estableció un sistema de sátrapas, gobernadores que representaban la autoridad central, encargados de recaudar tributos, mantener el orden, en caso necesario, reunir tropas. Para reforzar su poder, construyó una impresionante red de caminos. El más célebre fue el Camino Real, que unía Susa, en Elam, actual suroeste de Irán, con Sardes, en Anatolia occidental. Esta vía facilitaba el comercio, los movimientos militares y la transmisión rápida de mensajes oficiales mediante un sistema de relevos. Además, Darío introdujo una moneda de oro, el dárico, que favoreció la unificación de los intercambios financieros en sus dominios. El consecuente desarrollo económico otorgó a los persas una notable influencia y prestigio a la dinastía aqueménida. Bajo Darío el imperio experimentó un crecimiento económico considerable. Los pueblos sometidos conservaron a menudo sus religiones y tradiciones, lo que limitaba las rebeliones. Los recursos naturales, granos, metales preciosos, madera y ganado circulaban con mayor fluidez, aumentando la prosperidad general. Gracias a los tributos recaudados y a su administración estricta, Persia disponía de recursos financieros sin precedentes, capaces de sostener un poderoso ejército y grandes infraestructuras. Este ejército, compuesto por contingentes de diversas provincias, arqueros de Mesopotamia, caballería persa, infantería egipcia, entre otros, estaba enmarcado por un núcleo de élite conocido como los Inmortales. Esta diversidad lo convertía en una fuerza formidable. Desde la conquista de Cambises II, Egipto había sido integrado en el imperio persa como una satrapía. Sin embargo, el sentimiento nacional egipcio seguía siendo fuerte, lo que provocaba levantamientos ocasionales. Algunas revueltas estallaron poco después de la muerte de Cambises. Durante el reinado de Darío,
otros movimientos fueron sofocados mediante una política que intentaba apaciguar a la población, mostrando cierto respeto hacia los cultos y templos locales. Aún así, Egipto continuaba siendo un punto delicado del imperio, lo que obligaba a sus gobernantes a mantener allí una fuerte presencia militar. Mesopotamia, cuna de civilizaciones antiguas como Same, Babilonia y Asiria, también había quedado bajo el dominio persa. Ciro el Grande, al conquistar Babilonia en el 539 a.C., puso fin al imperio neobabilónico. Las orgullosas ciudades mesopotámicas, aunque integradas en el sistema aqueménida, conservaron cierta autonomía administrativa. Sus élites, escribas y sacerdotes desempeñaron un papel clave en la maquinaria burocrática persa, lo que permitió a Darío gobernar estas regiones al menos al inicio sin demasiada resistencia. En el extremo oriental, el imperio alcanzaba las tierras que hoy corresponden al noroeste de Pakistán e India. Durante las campañas militares de Darío, estas zonas fueron parcialmente conquistadas o reducidas a la condición de vasallas. Gracias a sus riquezas en oro y productos exóticos, los tributos procedentes del subcontinente indio se convirtieron en una de las fuentes de ingreso más elevadas del imperio. Aunque existen pocos registros escritos sobre estos intercambios, es evidente que Persia funcionaba como un puente cultural entre Mesopotamia, Egipto e India, facilitando la circulación de bienes, en ocasiones, de ideas y conocimientos. Mientras tanto, en el lejano oriente de Asia, China vivía un periodo turbulento conocido como la Era de los Reinos Combatientes, aproximadamente del siglo V al III a.C. La dinastía Zhou, aunque oficialmente en el poder, ya no dominaba de manera efectiva todos los territorios. Numerosos estados feudales, como Chu, Fao o Wei, luchaban por la supremacía, expandiendo sus fronteras o consolidando su fuerza. A pesar de la distancia geográfica y la ausencia de rutas comerciales plenamente conectadas, vale la pena destacar la simultaneidad de grandes civilizaciones en distintos rincones del mundo. China, absorbida en sus guerras internas, avanzaba en filosofía y en el arte de la guerra. Fue en este periodo cuando vivió Confucio, quien sentó las bases del pensamiento político y social. Sin embargo, ni China influyó directamente en Occidente ni Occidente en China durante estos siglos. En Europa occidental y central no existía aún un imperio unificado. Los celtas, llamados más tarde galos en algunas fuentes, ocupaban vastas regiones y se expandían poco a poco. Desde las áreas de la actual Austria y Suiza hasta las llanuras germánicas, estos pueblos destacaban por su orfebrería, su habilidad en el trabajo del metal, sus armas, joyas y estructuras tribales. Aunque en el siglo V a.C. no representaban una amenaza directa para Persia o Grecia, se jugaban un papel importante en el comercio, proporcionando estaño y otros metales valiosos a las regiones mediterráneas. Rutas terrestres y fluviales conectaban el Mediterráneo con la Europa central, facilitando no solo la circulación de bienes, sino también, en menor medida, de ideas y formas culturales. En la península itálica coexistían diversas culturas. En el centro, los etruscos habían alcanzado un notable grado de desarrollo urbano, artístico y comercial, con influencia que se extendía al norte y al sur, marcando profundamente el futuro de Roma. A mediados del siglo V a.C., Roma aún estaba lejos de convertirse en imperio. Fundada según la tradición en el siglo VIII a.C., recientemente había adoptado un sistema republicano. La caída de la monarquía se situaba en torno al 509 a.C. Sin embargo, la rivalidad con ciudades vecinas como Veyes y la presión etrusca en el norte limitaban su expansión. Roma, en ese periodo, era todavía un actor local, mucho menos influyente que Persia, que muchas polis griegas o que Cartago, la gran potencia naval del norte de África. En la cuenca oriental del Mediterráneo, los fenicios seguían dominando el comercio marítimo gracias a sus veloces barcos y avanzados conocimientos náuticos. Procedentes de ciudades-estado como Tiro, Sidón o Biblos, situadas en la actual costa del Líbano, habían fundado colonias y puestos comerciales a lo largo del Mediterráneo, incluida la célebre Cartago. Su alfabeto, creado siglos antes, influiría tanto en la escritura griega como en la latina. Durante el siglo V a.C., las relaciones con Persia eran relativamente pacíficas. A cambio del pago de tributos y del reconocimiento de la autoridad imperial, los fenicios podían mantener sus actividades mercantiles. Además,
Gracias a su experiencia marinera, la flota fenicia fue utilizada en ocasiones para reforzar la capacidad naval persa. En las costas de Asia Menor, más al occidente, se encontraba una multitud de ciudades griegas agrupadas bajo el nombre de Jonia, correspondiente en gran medida a la actual costa turca. Estas polis, antaño independientes, habían pasado primero bajo el dominio de los lidios tras la conquista de Lidia por Ciro el Grande, bajo el control persa. A comienzos del siglo V a.C., los jonios se encontraban, por tanto, sometidos a la satrapía persa de Lidia. Las relaciones entre estas ciudades griegas y los gobernantes persas eran complejas. Algunas aceptaban colaborar a cambio de privilegios o cierta autonomía administrativa, mientras que otras, insatisfechas con la dominación y las pesadas cargas fiscales, mostraban su descontento. Ese malestar desembocó a inicios del siglo en la rebelión jónica, una insurrección que los persas sofocarían con dureza. Este episodio marcaría uno de los primeros enfrentamientos directos entre la civilización griega y el poderoso imperio aqueménida. A comienzos del siglo V a.C., el mundo griego se presentaba como un mosaico de polis, ciudades-estado independientes y celosas de su autonomía. Grecia no constituía una nación en el sentido moderno, sino una red de comunidades urbanas dispersas alrededor del mar Egeo, desde el Peloponeso hasta las islas Jónicas e incluso más allá, en la costa de Asia Menor. Cada ciudad poseía su propio territorio, leyes e instituciones, lo que provocaba frecuentes y a menudo violentos conflictos internos. Pese a compartir lengua y cultura, la identidad griega se vivía principalmente a nivel local, con diferentes formas de gobierno y rivalidades políticas en constante cambio. En este contexto, varias ciudades destacaban como centros de poder: Atenas, Esparta, Corinto, Tebas y otras más modestas. Las alianzas podían formarse o romperse con rapidez según las circunstancias. La unidad panhelénica era más un ideal que una realidad, aunque se manifestaba en prácticas comunes como la religión compartida o los Juegos Sagrados de Olimpia. Para comprender los conflictos que precedieron a las grandes guerras contra Persia, es esencial trazar un panorama de los distintos regímenes. Atenas se hacía célebre por su sistema democrático, que otorgaba a los ciudadanos un papel sin precedentes en la vida política. Corinto, ciudad marinera y comercial, estaba gobernada por un régimen oligárquico donde el poder recaía en pocas familias influyentes. Tebas, situada al norte de Atenas, en Beocia, presentaba estructuras políticas cambiantes, oscilando entre formas oligárquicas y la influencia de una aristocracia local. Estas diferencias en los sistemas de gobierno alimentaban rivalidades constantes. La democracia ateniense, basada en la asamblea de ciudadanos, chocaba de manera recurrente con la visión más conservadora de Esparta y sus aliados. Así, las ciudades griegas alternaban entre periodos de alianza y de confrontación, lo que convertía a la península helénica de principios del siglo V a.C. en un escenario políticamente fragmentado, donde la unidad avanzaba con lentitud. Entre estas potencias, Esparta ocupaba un lugar singular. Situada en Laconia, al sur del Peloponeso, se distinguía por un sistema político único y altamente jerárquico. En la cúspide se hallaban dos reyes, procedentes de linajes diferentes, que gobernaban de manera simultánea. Según la tradición, descendían de dos gemelos míticos. En la práctica, compartían funciones religiosas, judiciales y militares, aunque en tiempos de guerra era habitual que uno de ellos dirigiera el ejército en el campo de batalla. Junto a ellos actuaba la Jerusía o Consejo de Ancianos, compuesto por 28 ciudadanos mayores de 60 años elegidos de por vida, además de los dos reyes. Este consejo proponía leyes que luego eran sometidas a la aprobación o rechazo de la Peia, la Asamblea de los Hombres Libres. Finalmente, 5 éforos elegidos anualmente tenían un poder considerable, supervisando la acción de los reyes y velando por el respeto a las tradiciones. La organización social de Esparta reflejaba esta obsesión por la disciplina y la cohesión. Los ciudadanos espartanos, llamados homoioi, los iguales, eran sometidos desde la adolescencia a una estricta educación militar conocida como abogé. Este sistema combinaba entrenamiento bélico, resistencia física y obediencia absoluta a la autoridad. Los niños eran apartados de sus familias desde los 7 años y educados en la dureza. Hambre, sed y sufrimiento eran parte del aprendizaje que forjaba guerreros incorruptibles. El valor, la lealtad a la polis y la familiaridad con la muerte eran virtudes exaltadas en Esparta, que así se consolidó como una auténtica fortaleza militar.
Paralelamente, los ilotas, poblaciones sometidas y esclavizadas en territorios conquistados, aseguraban la producción agrícola, lo que permitía a los ciudadanos libres dedicarse casi por completo a la guerra y a la vida política. Esta extraordinaria fuerza militar otorgaba a Esparta el liderazgo dentro de la Liga del Peloponeso, una alianza defensiva centrada en Esparta que agrupaba varias ciudades-estado del sur de Grecia. El objetivo principal de esta unión era garantizar la protección mutua frente a cualquier agresor externo, aunque en ocasiones también servía a los proyectos expansionistas de Esparta. Los aliados, ligados por tratados bilaterales bajo la autoridad lacedemonia, nombre con el que se solía designar a Esparta, aceptaban aportar tropas o recursos cuando fuese necesario. Así, a comienzos del siglo V a.C., Esparta se erguía como un eje militar indiscutible, temido y respetado incluso más allá de sus fronteras. Frente a la cultura guerrera espartana, Atenas ofrecía una imagen muy distinta de la organización política y social griega. Situada en la región del Ática, la ciudad-estado había atravesado varias reformas que la conducirían gradualmente hacia la democracia. A principios del siglo VI a.C., legisladores como Dracón y Solón sentaron las bases de un sistema más igualitario, limitando los abusos de la nobleza y mejorando las condiciones de las clases más humildes. Se considera que el verdadero nacimiento de la democracia ateniense ocurrió hacia el 508 a.C., cuando Clístenes reorganizó la población y estableció un consejo de 500 ciudadanos encargado de preparar las leyes. Sin embargo, el órgano soberano seguía siendo la eclesía, la asamblea de los ciudadanos, que votaba los decretos y decidía los asuntos fundamentales de la ciudad. De este modo, Atenas se distinguía de otros estados griegos por el alcance de la participación cívica. Todo hombre nacido de padres atenienses podía intervenir en la vida política, hablar y votar. Aunque este modelo quedaba reservado a los varones libres, excluyendo mujeres, esclavos, metecos y extranjeros residentes, representaba para la época un sistema innovador donde la mayoría tenía voz en las grandes decisiones. La influencia creciente de Atenas también se manifestaba en su dinamismo económico y marítimo. Por naturaleza, era una ciudad más orientada al comercio que Esparta, y el puerto de Pireo se convirtió en uno de los más activos del mar Egeo. La explotación de las minas de plata en Laurión, al sur del Ática, proporcionaba los recursos esenciales para financiar la flota. Hacia finales del siglo VI a.C., Atenas comenzó a volcarse cada vez más hacia el mar con el fin de expandir su influencia y garantizar su seguridad. La construcción de trirremes, naves de guerra impulsadas por 3 filas de remeros, se volvió una cuestión estratégica. En un periodo marcado por la aparición de grandes amenazas externas, la supremacía naval en desarrollo sería decisiva. Pocos años antes de la segunda invasión persa, la ciudad invirtió en el crecimiento de su marina, anticipando lo que más tarde desembocaría en la célebre batalla naval de Salamina, en 480 a.C. No obstante, en este momento, Atenas todavía buscaba reconocimiento y la liga que intentaba formar no podía compararse con la solidez de la Liga del Peloponeso bajo control espartano. Las tensiones entre el mundo griego y los persas se agravaron a finales del siglo VI a.C. En Jonia, ciudades griegas como Mileto o Éfeso vivían bajo el dominio del imperio persa desde las conquistas de Ciro el Grande y luego de Darío. Sin embargo, mantenían su identidad griega, una lengua común, creencias compartidas y un fuerte sentimiento de autonomía cívica. Hacia el 499 a.C., animadas por su deseo de independencia y con cierto apoyo desde el continente, estas ciudades se levantaron contra el poder persa en la llamada Revuelta Jónica. Atenas envió un contingente para apoyar la causa, gesto que Darío percibió como una provocación directa. La revuelta fue sofocada en el 494 a.C. con la caída de Mileto, pero la ofensa sufrida por los persas no sería olvidada. Así comenzó el primer acto de la confrontación, el intento persa de castigar a los griegos y acabar con sus interferencias. En el 490 a.C., Darío lanzó la primera invasión persa del continente griego. Una expedición naval atravesó el mar Egeo, conquistó varias islas en su trayecto y desembarcó en la llanura de Maratón, a unos 40 km al noreste de Atenas. Los atenienses, comandados por el estratega Milcíades, se organizaron apresuradamente para hacer frente al ejército persa. A pesar de la inferioridad numérica, los hoplitas atenienses obtuvieron una victoria aplastante.
La batalla de Maratón fue el primer gran testimonio de la capacidad de los griegos para resistir a un invasor extranjero. La leyenda cuenta que un mensajero llamado Filipides corrió hasta Atenas para anunciar la victoria y murió de agotamiento al llegar. De ese episodio nace la carrera moderna del maratón. El significado de maratón iba mucho más allá del triunfo militar. Demostraba que una ciudad decidida podía repeler a las tropas del gran rey llegadas del otro lado del mar Egeo. Esta nueva confianza consolidó la reputación de Atenas como baluarte de la libertad griega. La joven democracia había probado que podía tomar decisiones rápidas y movilizar eficazmente a sus ciudadanos. Al mismo tiempo, otras ciudades comenzaron a comprender que la amenaza persa era real y no se limitaba solo a las polis de Asia Menor. Esparta, reconocida por su fuerza terrestre, no participó en Maratón debido a restricciones religiosas y cívicas que retrasaron su intervención. Sin embargo, el episodio reforzó la conciencia de que era necesario unirse, aunque la cohesión aún estaba lejos de alcanzarse. De hecho, la primera invasión persa avivó los debates. ¿Debía las ciudades griegas sellar una alianza común contra el enemigo? ¿Podían dejar a un lado sus rivalidades internas? Los acontecimientos del 490 a.C. marcaron el inicio de un pensamiento colectivo entre los griegos. Mientras algunos consideraban más prudente pactar con Persia, Atenas y sus partidarios defendían la resistencia. Las tensiones entre ciudades continuaban. Atenas admiraba la potencia militar de Esparta, pero también la temía. Esparta dudaba en actuar más allá del marco seguro de la Liga del Peloponeso. Corinto y otras polis miraban primero por sus propios intereses. El padre de Jerjes, Darío I, reinó desde el 522 hasta el 486 a.C. Durante su mandato reorganizó los vastos territorios bajo su control, dividiendo el imperio en satrapías, provincias gobernadas por sátrapas designados. Tras su muerte, Jerjes se enfrentó a varios desafíos. El primero, asegurar su autoridad frente a posibles reclamaciones al trono y sofocar los levantamientos locales, en especial en Egipto, una región rica y estratégica que con frecuencia se rebelaba contra el dominio persa. Con una campaña de castigo, Jerjes reafirmó su poder y aseguró la lealtad de las élites locales. Al mismo tiempo, cultivó su imagen como protector del orden y como fiel devoto de Ahura Mazda, el principal dios del zoroastrismo, reforzando así su legitimidad con un respaldo divino. Una vez restablecido el control en las provincias, Jerjes volvió su mirada hacia un objetivo mayor: vengar la afrenta sufrida por los persas en Maratón. Para lograrlo, emprendió preparativos de una escala nunca vista. La concentración de tropas, la acumulación de recursos logísticos y la construcción de audaces infraestructuras debían facilitar el avance de un ejército colosal. El imperio aqueménida abarcaba miles de kilómetros, integrando pueblos de múltiples lenguas y costumbres. Jerjes necesitaba de todos ellos: medos, elamitas, babilonios, fenicios, egipcios y muchos más. Cada satrapía debía aportar tropas según sus tradiciones: infantería, caballería, arqueros o unidades especiales. Los cronistas antiguos mencionan cifras que alcanzan varios cientos de miles de combatientes. Aunque esas cantidades resultan dudosas, lo cierto es que la movilización superaba con creces lo habitual en la época. Jerjes no solo buscaba derrotar militarmente a sus enemigos, sino también doblegarlos con la magnitud de su ejército antes de que comenzara la lucha. Para sostener tal empresa, el abastecimiento era crucial. Grano, vino y provisiones fueron almacenados en puntos estratégicos a lo largo de la ruta. Provincias como Babilonia y Egipto aportaron grandes cantidades de recursos, permitiendo al rey mantener sus tropas sin depender de los limitados recursos griegos. El reto geográfico más imponente era atravesar el Helesponto, el estrecho que separa Asia Menor de Europa. En lugar de confiar únicamente en embarcaciones de transporte, Jerjes ordenó la construcción de un puente flotante. Cientos de barcos alineados y unidos por cables sostendrían una plataforma de madera sobre la que pasarían soldados, caballos y carros. Esta hazaña técnica no solo asombraba a los griegos, sino que también reforzaba la confianza de sus propias tropas. Al mismo tiempo, se mejoraron las rutas terrestres hacia el Mediterráneo, con estaciones de relevo para caballos y mensajeros que aceleraban la comunicación. Ingenieros persas levantaron puentes menores para cruzar ríos secundarios, asegurando así la continuidad del avance. El éxito de la expedición dependía de la cooperación de sátrapas y pueblos sometidos. En Susa y Persepólis,
Jerjes recibió a nobles que juraban lealtad y prometían aportar hombres, riquezas o naves. Los territorios del interior, menos interesados en la campaña, ofrecieron contribuciones financieras, metales preciosos, ganado, provisiones. Las regiones costeras, en cambio, fueron instadas a proveer barcos y marineros. Los fenicios, célebres constructores navales, jugaron un papel clave en el fortalecimiento de la flota persa. La estrategia de Jerjes se basaba en un principio claro: demostrar la superioridad del imperio persa frente a las divididas y menos pobladas ciudades griegas. Mientras éstas se organizaban de manera independiente y a menudo como rivales, el gran rey podía reunir una coalición inmensa bajo su mando. La diversidad de sus fuerzas, arqueros montados, lanceros, infantería pesada y caballería ligera, estaba pensada para neutralizar cualquier resistencia localizada. Según el razonamiento de Jerjes, la sola presencia de un ejército tan vasto en las fronteras sería suficiente para obligar a muchos a rendirse sin combatir. Su plan combinaba un avance terrestre colosal con el acompañamiento paralelo de la flota, compuesta por naves fenicias, egipcias y de otras regiones. Mientras las tropas cruzaban Tracia y Macedonia, la flota navegaba por el Egeo, amenazando ciudades costeras y rutas comerciales. Las polis sin murallas fuertes, dependientes del mar para su sustento, quedaban especialmente vulnerables. Con ello, Jerjes esperaba evitar la formación de una alianza sólida entre los griegos, dividiendo sus fuerzas antes incluso de la batalla. Más allá de la fuerza bruta y de la organización técnica, su estrategia apelaba también a la psicología. Los embajadores persas recorrían las ciudades griegas exigiendo tierra y agua, símbolos tradicionales de su misión. A quienes aceptaban, Jerjes ofrecía protección y clemencia. A quienes se negaban, los amenazaba con una devastación implacable. Con esta política de intimidación, el rey esperaba reducir las pérdidas humanas y lograr que muchos griegos se sometieran sin necesidad de enfrentarse al ejército más grande que el mundo había visto hasta entonces. Aunque confiaba en la aplastante superioridad numérica de sus fuerzas, Jerjes deseaba minimizar el riesgo de rebeliones. En Atenas, al igual que en Esparta, las asambleas bullían de discusiones. Se debatía sobre la defensa del mundo heleno, mientras los rumores acerca de la construcción de un puente de barcas en el Helesponto generaban inquietud. Los ciudadanos griegos comprendían poco a poco que debían coordinar sus esfuerzos si querían librarse del dominio persa. En Atenas destacaba el estratega Temístocles, hombre de visión innovadora. Propuso reforzar la flota ateniense para oponerse al poder naval persa y defendía que dominar el mar Egeo era vital para la supervivencia de la ciudad. En aquel momento, la construcción de trirremes y la movilización de remeros requerían recursos considerables. Sin embargo, la ciudad contaba con una fortuna providencial: las minas de plata de Laurión, explotadas desde hacía décadas. Según Temístocles, esos ingresos debían destinarse a levantar una poderosa flota capaz de decidir el curso de la guerra. Aunque hubo oposición, pues algunos preferían confiar en la infantería pesada, la asamblea se dejó seducir por la audaz lógica del muro de madera. Esta expresión provenía de un oráculo de Delfos, el más célebre de toda Grecia, situado a los pies del monte Parnaso. Allí, la Pitia de Apolo pronunciaba profecías en las que los griegos depositaban gran fe. Consultada sobre el destino de Atenas, el oráculo habló de un muro de madera como la última esperanza de salvación. La enigmática frase dividió opiniones. Unos la interpretaron como un llamado a fortificar la ciudad, mientras otros defendieron la idea de evacuarla. Temístocles, maestro de la retórica, sostuvo que aquel muro no era otro que la flota. A partir de entonces, comenzó una carrera contrarreloj para dotar a Atenas del número suficiente de trirremes. En los astilleros de Pireo, se trabajaba día y noche. Cada embarcación requería decenas de remeros, muchos de ellos procedentes de los estratos más humildes de la sociedad. Esta empresa colectiva transformaba no solo la vida militar, sino también la política. Al otorgar un papel crucial a los remeros, se elevaba el estatus de los menos favorecidos. El concepto mismo de confiar la suerte de la ciudad a las olas era novedoso. Numerosos aristócratas preferían apostar por los hoplitas, curtidos en combates terrestres. Pero el temor a la colosal flota persa y el fervor religioso terminaron por disipar las dudas. Mientras tanto, Esparta, célebre por su disciplina militar, seguía con atención el avance de la amenaza persa. Dueña de la mejor infantería de Grecia, su prioridad era defender la península del Peloponeso.
Los éforos transmitieron a la Jerusía, el Consejo de Ancianos, informes alarmantes sobre un ejército enorme que reclutaba tropas desde Egipto hasta Bactria. A pesar de su legendario valor, los espartanos comprendían que no podían enfrentarse solos a semejante coalición. Con cierta reticencia, comenzaron a considerar una alianza militar con Atenas, Corinto, Egina y otras ciudades importantes. La sola idea de cooperar estrechamente con Atenas generaba encendidas discusiones, pero la magnitud de la amenaza exigía decisiones pragmáticas. Así, mientras Atenas apostaba por la supremacía naval y Esparta por el combate terrestre, se intentaba levantar un frente común, el camino hacia la unidad. Sin embargo, estaba plagado de rivalidades históricas. Tebas mantenía viejas disputas con Atenas, mientras que Corinto recelaba del creciente poder comercial de su vecina. Las discusiones giraban en torno a dos cuestiones: ¿quién debía liderar la coalición y cómo se repartirían los esfuerzos defensivos? Esparta, respaldada por su prestigio militar, reclamaba el mando de las fuerzas terrestres. Atenas, con la voz de Temístocles, aspiraba a dirigir la estrategia naval. Convencer a otras ciudades como Mégara o Platea de aceptar este dúo de liderazgo no era sencillo. Los delegados, conscientes de la amenaza, viajaron hasta Delfos para consultar al oráculo en busca de una palabra decisiva que unificara las posturas. Pero las respuestas de la Pitia, fiel a su estilo, fueron ambiguas, lo que solo alimentó las divergencias. Con todo, la urgencia de la situación impuso finalmente un consenso. El poder persa era tan vasto que solo una alianza a gran escala podía detenerlo. Recordando la victoria de Maratón, los griegos sabían que un destacamento persa podía ser derrotado, pero también comprendían que, frente a la invasión masiva de Jerjes, solo la coordinación de todas las polis permitiría resistir. Así, hacia el año 481 a.C., las negociaciones desembocaron en la formación de una liga panhelénica. Esparta, por su autoridad militar y el temor que inspiraba en sus vecinos, asumió el mando en tierra. Atenas, gracias a su creciente poder naval, se preparó para desempeñar un papel decisivo en el mar. Temístocles insistió en que la defensa debía organizarse en torno a dos puntos clave: contener a los invasores en el estrecho paso de las Termópilas por tierra y enfrentar a la flota persa en Artemisio por mar. De este modo, se esperaba frenar simultáneamente al ejército y a la marina del gran rey, aprovechando al máximo las fortalezas griegas. No obstante, incluso antes de iniciar la acción, surgieron tensiones en el seno de la alianza. Atenas tenía dificultades para terminar la construcción de su flota, mientras Esparta ya enviaba tropas hacia el norte para vigilar el avance enemigo. Algunas ciudades, menos convencidas de la magnitud de la amenaza, dudaban en aportar la totalidad de sus fuerzas. Críticas contra la apuesta naval de Temístocles se oían cada vez más fuerte, pues muchos seguían creyendo que la batalla decisiva se daría en tierra firme. Otros, en cambio, temían que se subestimara la movilidad de la flota persa. A pesar de todo, las conversaciones prosiguieron. Se fijaban los tamaños de los contingentes, se acordaban señales para coordinar las maniobras navales y se buscaban fórmulas para mantener la moral colectiva. Pero mientras los griegos aún ultimaban estos detalles, la inquietud crecía. Los informantes anunciaban que Jerjes había ordenado el cruce del Helesponto y que disponía de una flota capaz de amenazar todas las costas del Egeo. La inquietud era tan grande que algunos proponían abandonar Beocia y Ática para replegarse más al sur, hacia el istmo de Corinto. Sin embargo, Temístocles y otras voces influyentes insistían en que el enemigo debía ser detenido lo antes posible. Esta firme determinación permitió sellar el acuerdo definitivo. La Liga Panhelénica aprobó la estrategia de defensa en las Termópilas y en Artemisio, manteniendo la posibilidad de una retirada coordinada si la situación se volvía desesperada. Había llegado el momento de actuar para una unión griega frágil, pero resuelta. En la primavera del año 480 a.C., el rey Jerjes emprendió la segunda invasión de Grecia, una de las campañas militares más colosales de la antigüedad. El punto de partida fue el cruce del Helesponto, el estrecho que separa Asia Menor de Europa, equivalente al actual estrecho de los Dardanelos. Según relata Heródoto, el primer intento de construir el puente fue frustrado por una violenta tormenta que destruyó parte de la estructura. Irritado, Jerjes, deseoso de mostrar que nada podía desafiar su autoridad, ordenó castigar simbólicamente al mar.
Una vez superado el contratiempo, los ingenieros persas alinearon centenares de embarcaciones en varias filas, reforzando la estructura con cuerdas y maderas. Sobre ellas dispusieron pasarelas cubiertas de tierra, lo que permitió el cruce ordenado de miles de soldados y animales. Tras franquear el estrecho, el ejército persa avanzó hacia el norte del mar Egeo. Allí, varios líderes locales, conscientes de su impotencia, optaron por la sumisión antes que por la aniquilación. Algunas tribus tracias y ciudades costeras prefirieron negociar con Jerjes. El rey Alejandro I de Macedonia, no confundir con Alejandro Magno, se declaró vasallo del imperio persa, una jugada estratégica para preservar cierta autonomía dinástica. Esta sumisión parcial no significaba un entusiasmo sincero por la causa persa. Era más bien un modo de ganar tiempo y limitar la devastación, manteniendo abiertos los contactos secretos con las polis griegas del sur. Sin embargo, la presencia abrumadora del ejército persa disuadía cualquier resistencia abierta. Así, la marcha continuó hasta llegar a Tesalia, en el corazón de las fértiles llanuras del norte griego. En Tesalia, la resistencia fue débil. Las poderosas familias aristocráticas, sin recibir apoyo militar desde el sur, vacilaban ante la idea de enfrentarse al gran rey. Algunos grupos prefirieron rendirse, con la esperanza de conservar sus privilegios. Otros, en cambio, intentaron resistir brevemente, convencidos de que una derrota honorable era preferible a una sumisión vergonzosa. Pero estos choques aislados apenas ralentizaron el avance del ejército persa hacia la Grecia central. Durante la campaña, Jerjes envió emisarios a numerosas ciudades y regiones estratégicas. Su exigencia era clara: agua y tierra, símbolos del reconocimiento de la autoridad aqueménida. Aceptar equivalía a reconocer la soberanía persa. Rechazar, en cambio, era exponerse a la ira del gran rey. Algunas ciudades, dominadas por el miedo, entregaron lo solicitado. Otras, aferradas a su independencia, rechazaron a los embajadores con firmeza, aun a riesgo de represalias violentas. Jerjes respondía con una política de zanahoria y palo, clemencia para los sumisos y castigo implacable para los rebeldes. Así, muchas comunidades menores optaron por jurar lealtad para evitar el saqueo o la esclavitud. Finalmente, en el año 480 a.C., el destino llevó a griegos y persas a enfrentarse en el paso de las Termópilas, escenario destinado a entrar en la memoria colectiva. Situado en el centro de la Grecia continental, este angosto corredor se abría entre las montañas escarpadas y las aguas del Golfo de Malis. En algunos tramos apenas tenía unos metros de ancho. Su nombre, Puertas Calientes, evocaba los manantiales termales de la zona. El relieve accidentado otorgaba a los defensores una ventaja natural. Cualquier ejército que quisiera penetrar hacia el sur debía pasar por aquel estrecho. Las montañas reducían las posibilidades de desplegar tropas, y la proximidad del mar impedía maniobras de flanqueo amplias. Para los griegos, ese punto representaba no solo una posición táctica ideal, sino también un símbolo cargado de mitos y memoria. Desde tiempos antiguos había sido considerado un bastión protector de Grecia central, y ahora encarnaba la esperanza de que la astucia y el valor pudieran equilibrar la desproporción de fuerzas. Así, en este escenario, los contingentes griegos marcharon hacia las Termópilas, decididos a retrasar el avance persa. No se trataba solo de una batalla. Era el choque entre un imperio colosal y la frágil libertad de las polis griegas. El atacante. Según las estimaciones más consistentes halladas en las fuentes antiguas, la coalición griega reunió alrededor de 7.000 hoplitas. El término hoplita designa a la infantería pesada característica de las ciudades-estado griegas, equipada con un escudo redondo llamado oplon, una lanza, una espada corta y una coraza. Entre estos miles de soldados destacaba un contingente célebre, los 300 espartanos comandados por Leónidas, uno de los dos reyes de Esparta. En aquella época, la ciudad mantenía una doble monarquía, con soberanos de linajes diferentes. Reconocido por su valor y su rectitud, Leónidas decidió tomar el mando en el campo de batalla. Junto a los espartanos, otras ciudades enviaron representantes a esta alianza defensiva. Contingentes de Tespis, Tebas, Corinto y Arcadia. Aunque no todos eran numerosos, los tespienses mandaron varios cientos de hombres, conscientes del peligro que representaba el avance persa para su polis. Los tebanos, más ambiguos y acusados de simpatizar con el gran rey, aportaron también una parte de sus hoplitas.
En la mente de estas ciudades, una victoria o, al menos, un retraso decisivo del enemigo era vital para su supervivencia colectiva. El ejército persa, en cambio, desplegaba cifras abrumadoras. Heródoto menciona 2,6 millones de hombres, un número exagerado e irreal. Las estimaciones modernas, basadas en la logística y capacidades del imperio aqueménida, sitúan las fuerzas de Jerjes entre 70.000 y 300.000, siendo el rango más aceptado de 100.000 a 150.000 combatientes. De cualquier forma, los persas superaban ampliamente a los griegos, con tropas llegadas de todas las regiones del vasto imperio. Su fuerza descansaba en la infantería ligera, la caballería ágil y poderosa, y sobre todo en el núcleo de élite, los inmortales. Armados con arcos, lanzas y escudos más ligeros que los de los hoplitas griegos, estos guerreros gozaban de gran movilidad, ventaja clara en terrenos abiertos. La presencia de Jerjes en persona subrayaba la importancia de la expedición. Estratégicamente, los persas confiaban en su superioridad numérica y en el temor que inspiraba su reputación. Los griegos, por su parte, eran conscientes de que perder el paso de las Termópilas abriría a los invasores el camino directo hacia las ciudades del sur. Ambos bandos, plenamente conscientes de las consecuencias de la derrota, se preparaban con minuciosidad. Poco antes de la llegada persa, los griegos restauraron y reforzaron una antigua construcción conocida como el muro Fócilo, levantado para aprovechar los obstáculos naturales del terreno y bloquear el paso. Aunque parcialmente en ruinas, ofrecía una posición defensiva más sólida. Tras estas murallas, los hoplitas se organizaron en formaciones cerradas, listos para aprovechar la estrechez del terreno con sus largas lanzas. El plan griego era claro: detener a las avanzadillas persas y causarles el mayor número posible de bajas antes de que Jerjes desplegara toda su fuerza. En esas condiciones, la lanza hoplita podía neutralizar con eficacia a la caballería y a la infantería ligera, incapaces de maniobrar en espacios tan reducidos. Leónidas y los demás comandantes distribuían tareas, vigilaban accesos, racionaban provisiones y mantenían la moral de las tropas. Mientras tanto, los persas aguardaban cerca de la entrada norte del desfiladero. Jerjes esperaba que su sola presencia bastara para que los griegos huyeran o se rindieran. Sin embargo, pasaban los días sin señal de rendición. En especial los espartanos, conscientes del efecto ejemplar que su resistencia tendría sobre las demás ciudades, proclamaban su decisión de luchar hasta el final. La tensión aumentaba, hasta que el choque se volvió inevitable. En el estrecho paso, la niebla matinal apenas lograba ocultar la enorme masa de soldados persas reunida a la entrada. Jerjes envió un ultimátum a la pequeña fuerza griega trincherada entre el mar y la montaña. Según la tradición, los persas exigieron una rendición incondicional y la entrega de las armas. La respuesta de Leónidas fue breve y firme: «Venid a tomarlas». Esta frase, que se haría legendaria, sonó como un desafío directo a la inmensa armada persa. Convencidos de poder aplastar rápidamente la resistencia, los persas lanzaron sus primeros asaltos a media mañana. Con armas diversas y armaduras más ligeras, intentaron abrirse paso, pero el terreno angosto reducía drásticamente su superioridad numérica. Los griegos, alineados en formaciones compactas, alzaban una muralla de escudos casi impenetrable. Cada hoplita estaba protegido por el escudo del compañero, mientras las largas lanzas apuntaban hacia adelante para recibir la embestida. No acostumbrados a luchar en espacios tan cerrados, los persas fueron incapaces de imponer su número. Olas sucesivas de ataques fueron repelidas por la disciplina y el armamento griego. Al caer la tarde, el ejército de Jerjes había sufrido un duro revés. No había logrado abrir el paso. Al día siguiente, irritado por los resultados, Jerjes ordenó renovar los ataques. Esta vez envió a sus tropas de élite, los inmortales, 10.000 hombres formados con rigor. Bajo el mando de oficiales experimentados, avanzaron con disciplina para romper la línea enemiga. Pero la geografía jugaba contra ellos. El estrecho impedía maniobras, los arqueros no podían flanquear y la ventaja seguía siendo de los hoplitas. Los griegos, expertos en combate cuerpo a cuerpo, rotaban a los combatientes heridos o cansados, manteniendo siempre firme la muralla de escudos. La lucha degeneró en un torbellino de violencia en un espacio reducido. Las pérdidas crecían de ambos lados, pero los griegos seguían resistiendo. Desde su trono elevado, Jerjes observaba cada movimiento, encendiéndose en frustración.
Los persas intentaban intimidar con tambores y hogueras, pero el orden griego no cedía. Incluso lograban rechazar ataques por los flancos. Al caer la segunda jornada, ambos bandos habían sufrido bajas considerables, pero la línea griega se mantenía firme, mientras la desesperación crecía en el campamento persa. Fue en esa noche cuando emergió la figura de Efialtes, un hombre de Malis. Por razones discutidas, avaricia, ambición o deseo de prestigio, se acercó a los persas y reveló un secreto decisivo: la existencia de un sendero oculto en las montañas, a veces llamado Camino de Anopea. Este paso estrecho, que serpenteaba entre rocas y bosques, permitía rodear la posición griega y atacarla por la retaguardia. Hasta entonces, Leónidas había confiado en que el desfiladero estaba protegido por un destacamento de focilios. Pero la traición de Efialtes lo cambiaría todo. Informado, Jerjes envió inmediatamente un destacamento para atravesar de noche el sendero y caer sobre los defensores desde atrás. Según algunas versiones, en esta unidad también se encontraban los inmortales liderados por Yarnes, pues estas tropas eran más experimentadas y acostumbradas a misiones delicadas. Los persas, siguiendo al guía local, ascienden por un sendero empinado donde la importancia del número se desvanece y lo que importa es el elemento sorpresa. Aunque Leonitis había desplegado un grupo de focianos en estas alturas, los pocos soldados allí presentes malinterpretaron las intenciones persas. Al ver avanzar a la unidad de los inmortales, creyeron que el ataque apuntaba directamente a sus tierras y se retiraron aún más arriba para proteger sus aldeas. Así, el camino hacia la retaguardia de los hoplitas griegos quedaba libre. A la mañana siguiente, el ejército de Jerjes logra sitiar la unidad de Leonitis. Al enterarse de que los persas habían superado sus posiciones al inicio del tercer día, Leonitis comprende de inmediato la magnitud de la amenaza. Los griegos, ahora bajo ataque desde todos los frentes, pierden la ventaja que les daba la estrechez del paso. Leonitis reúne entonces a los líderes de las ciudades aliadas para planear su estrategia. Las fuentes antiguas sugieren que decidieron enviar de vuelta la mayoría de las tropas griegas para preservar sus fuerzas para futuras batallas. Los espartanos, fieles a su estricto código de honor, prefieren quedarse con Leonitis, junto a un pequeño grupo de hombres dispuestos a luchar hasta el final. Los tebanos presentes también se ven atrapados. Algunos terminan rindiéndose o son forzados a hacerlo. Así, las fuerzas griegas, reducidas a unos pocos cientos, se preparan para la última defensa heroica. Al amanecer, Jerjes ordena el ataque final. Los persas, ahora capaces de flanquear por la retaguardia, hostigan las líneas griegas desde delante y detrás, dejando a los defensores sin posibilidad de retirada. A pesar de la desesperación, Leonitis y sus espartanos se lanzan a un intenso combate cuerpo a cuerpo. Escudos chocan, lanzas se rompen, y los griegos recurren a sus espadas cortas o a cualquier arma que puedan tomar. Los relatos describen escenas raras y feroces donde cada metro cuadrado de terreno se disputa con determinación. Allí, ya no se trata de repeler al enemigo, sino de caer en el campo de batalla defendiendo el honor de su ciudad y las tierras de Grecia, siguiendo la más pura tradición espartana. Leonitis muere en combate, seguido pronto por la mayoría de sus compañeros. Los espartanos sobrevivientes intentan rescatar el cuerpo del rey para evitar que los persas lo profanen. Sin embargo, el sitio se completa y el resultado se consuma. Antes del mediodía, la última fortaleza griega cae y la victoria táctica de Jerjes queda asegurada. Los pocos sobrevivientes, incluidos algunos tebanos, se rinden o son capturados. En 3 días se escribe un capítulo legendario. Enfrentarse a un enemigo tan grande, decidido y morir en el campo de batalla alimentará durante siglos la memoria colectiva de Grecia, posteriormente de Europa. Aunque la victoria persa era militarmente innegable, tuvo consecuencias dolorosas para Jerjes. Sorprendentemente, los persas sufrieron enormes pérdidas. La férrea defensa griega durante 2 largos días minó significativamente la moral persa y provocó numerosas muertes y heridas en el ejército invasor. Heródoto estima que los persas perdieron alrededor de 20.000 hombres. Según diversas fuentes, la reacción de Jerjes fue mixta: admiración por el coraje de los espartanos, pero también enojo por haber gastado tantos recursos y vidas en un paso que, numéricamente, podía ser superado con facilidad. A pesar del trágico final de los defensores, su sacrificio impactó a todos los griegos. Las ciudades aliadas, aún en shock,
recibieron la noticia con una mezcla de tristeza y orgullo. La muerte de Leonitis elevó para siempre el prestigio de Esparta, vinculando la imagen del valor a este lugar sagrado. Más allá de la pérdida material, el campamento griego encontró en esta batalla un símbolo de heroísmo. Los oradores recordarían constantemente el ejemplo de estos pocos hombres que, conscientes de su inferioridad, eligieron luchar ferozmente en lugar de retirarse. La batalla de Artemisio, aunque menos conocida que la defensa terrestre de las Termópilas durante los primeros años del siglo V a.C., fue un evento crítico durante el enfrentamiento del Imperio Persa con la coalición de ciudades-estado griegas. Para quienes aún no conocen estos hechos, es importante comprender que los griegos intentaban no solo ralentizar el avance persa por tierra, sino también proteger la retaguardia, controlar las rutas marítimas y aprovechar sus ventajas navales. Artemisio, en la costa norte de la isla de Eubea, frente al mar Egeo, ocupaba un punto estratégico. Su posición geográfica permitía observar la flota persa antes de que desembarcara y, de ser posible, detenerla. Leonitis y sus tropas se posicionaron en el camino de las Termópilas para detener o ralentizar al enorme ejército persa, mientras que la flota griega tenía la misión de detener la flota de Jerjes en Artemisio. Esta coordinación entre dos frentes, terrestre y marítimo, no era casual, sino el resultado de reuniones estratégicas organizadas por los mistos, políticos y estrategas atenienses. Los griegos sabían que, de fracasar en el mar, los persas podrían reforzar fácilmente sus fuerzas terrestres y sitiar las posiciones fortificadas de Termópilas. A la inversa, si las fuerzas terrestres caían demasiado rápido, la flota griega corría el riesgo de quedar aislada, no proteger las costas, sobre todo, no poder defender Atenas. Por lo tanto, esta sincronización de acciones mostraba la peligrosa pero real alianza entre diversas ciudades helénicas para detener el avance de Jerjes en todos los frentes. Coordinar dos frentes distintos no era tarea fácil. Las líneas de comunicación, la información sobre el avance persa e incluso el estado del clima en el mar desempeñaban un papel crucial en el ritmo de la guerra. En esta etapa, el objetivo no era destruir completamente la flota persa, mucho más numerosa, sino impedir que atravesara sin obstáculos los estrechos estratégicos. Los griegos confiaban en aprovechar la topografía local. Las costas de Artemisio creaban un corredor natural que obligaba a los barcos enemigos a usar un paso relativamente estrecho, limitando así su superioridad numérica. De esta manera, buscaban defender la entrada norte de la isla de Eubea, esencial para la continuación de las operaciones en la región central. Grecia. Mientras Leonitis y sus aliados resistían en las Termópilas, la situación en el mar era igualmente tensa. La enorme flota persa estaba compuesta por barcos provenientes de diversas satrapías del imperio, así como de fenicios, egipcios y otros pueblos bajo dominio persa. Jerjes había dado instrucciones a sus almirantes de aplastar cualquier resistencia naval griega, ya que una victoria rápida en el mar proporcionaría un apoyo logístico enorme a su ejército y permitiría transportar provisiones, caballos y tropas de refuerzo por vía marítima, facilitando así el avance terrestre. En este contexto, la flota griega, formada por más de 200 trirremes principalmente de Atenas y otras ciudades de la Liga Helénica, se posicionó cerca del cabo Artemisio. La elección de este lugar buscaba cerrar las alas de la flota persa y, finalmente, impedir su acceso directo al interior de Grecia. Los primeros días del conflicto naval coincidieron con los ataques persas a las Termópilas, generando varias escaramuzas simultáneas. En cuanto las unidades de reconocimiento griegas detectaban la aproximación de barcos enemigos, las trirremes se lanzaban al combate. El objetivo no era enfrentarse en una batalla abierta de gran escala, arriesgada frente a la enorme superioridad persa, sino multiplicar ataques sorpresa y maniobras tácticas para desordenar sus filas. Los capitanes griegos aprovechaban la agilidad de sus trirremes, diseñadas para velocidad y maniobrabilidad, causando constantemente desorden entre los enemigos. En el proceso, lograban resistir a las primeras unidades de la flota persa e incluso infligirles daños considerables. Sin embargo, la misión seguía siendo difícil. Las noticias provenientes de las Termópilas afectaban la moral de los marineros griegos. Aunque el valor de Leonitis ya era célebre, muchos temían que, si los persas atravesaban el paso, tendrían que abandonar todo. Además, algunas ciudades griegas cercanas a islas como Eubea mostraban reticencia a movilizar toda la flota, prefiriendo una retirada prudente si la situación se volvía crítica. Los debates internos eran intensos.
Seguir luchando arriesgándose a una aplastante derrota naval o retirarse estratégicamente para proteger la mayor parte de la flota y preparar más tarde una defensa en el sur, cerca de Atenas o del Golfo de Sarónicos. Este dilema mantenía a los almirantes griegos en un constante equilibrio entre coraje y preservación de recursos. Los puestos de observación en la costa detectaban frecuentemente la presencia de barcos persas en alta mar. La flota griega, siempre alerta, interceptaba pequeños convoys. Estas escaramuzas, breves pero intensas, no lograban destruir al enemigo de manera decisiva, pero si retrasaban sus movimientos, dispersaban sus fuerzas y los obligaban a avanzar con cautela. Además, las tormentas y fuertes vientos, relativamente frecuentes en la zona durante la temporada, podían volcar docenas de barcos de manera repentina. Los griegos, más hábiles en maniobras, a veces aprovechaban esta ventaja. Sin embargo, la incertidumbre meteorológica también generaba gran estrés en las tripulaciones, atrapadas entre la poderosa flota persa y el mar embravecido. Las noticias del desastre terrestre en las Termópilas llegaron rápidamente a Artemisio, alterando por completo la dinámica del combate. El asedio y la muerte de Leonitis presagiaban el colapso del frente terrestre, afectando la ruta de los pocos miles de hombres destacados en el paso. Frente a esta situación, los líderes de la flota griega debieron tomar decisiones críticas. Continuar en Artemisio, mantener la lucha naval a pesar de las pérdidas, o retirarse para defender el bloqueo terrestre o posiciones más al sur. La obligación de proteger la flota, única fuerza capaz de resguardar las ciudades de Ática y el Peloponeso, prevaleció. Los almirantes comprendieron que permanecer en Artemisio sin suficiente apoyo terrestre, ante la posibilidad de que parte del ejército persa avanzara por la retaguardia, los pondría en grave peligro. Tras largas discusiones, se decidió la retirada. La flota griega dejó Artemisio consciente de que la pérdida de las Termópilas abría a Jerjes un camino directo hacia el corazón de la Grecia central y Ática. A pesar de la retirada, los griegos lograron retrasar el avance persa y causarle pérdidas significativas durante su paso. Esta maniobra no era un signo de debilidad, sino un cálculo estratégico para conservar la flota, esencial si debían proteger posteriormente las ciudades de Ática o el Peloponeso. Durante la operación, procuraron moverse hacia el sur de manera ordenada para evitar perder demasiados barcos. Los dañados se retiraban según su condición o eran abandonados, y los heridos trasladados a las trirremes más estables, asegurando que, aunque pocos, todos los efectivos navales permanecieran listos para el combate. Esta evacuación marcó el final de las breves pero intensas maniobras navales en Artemisio, tan prolongadas como la defensa terrestre de las Termópilas. Ahora las rutas marítimas y terrestres hacia Atenas quedaban casi abiertas. Los persas habían logrado dos victorias estratégicas: neutralizar el paso y obligar a la flota griega a retirarse de Artemisio. Sin embargo, estas victorias no eran gratuitas. Por un lado, el ejército persa sufrió considerables bajas y empezaba a sentir la carga logística. Por otro, la flota persa no había destruido realmente la griega, solo la había desplazado. Posteriormente, Jerjes avanzó rápidamente hacia Atenas. Consciente de que la ciudad no podría resistir a las poderosas fuerzas terrestres persas, se decidió una medida drástica: evacuar a la población. Por votación inédita y valiente, mujeres, niños y hombres incapaces de luchar fueron trasladados a la cercana isla de Salamina. Sus habitantes abandonaron templos, hogares y pertenencias con rapidez, confiando en la protección de la flota griega aún intacta en la isla. Esta operación fue una compleja maniobra logística. Trirremes y barcos de transporte realizaron continuos viajes para trasladar a la mayor cantidad posible de civiles, mientras que quienes podían luchar se unieron al ejército o a la flota. Cuando Jerjes entró en Atenas, casi no encontró nadie. Frustrado como ejemplo, se dice que ordenó saquear y quemar algunos templos, incluidos los sagrados de la Acrópolis. Por primera vez, Atenas cayó en manos de un conquistador, sufriendo destrucción parcial y un agravio simbólico extremo. Este episodio causó un miedo generalizado entre otras ciudades griegas. Ciudades importantes del sur como Corinto, Mégara y Esparta evaluaron los riesgos con mayor urgencia al darse cuenta de que Jerjes, de no ser detenido, avanzaría imparable hacia el Peloponeso. La situación provocó un shock entre los griegos indecisos. La huida de Atenas demostraba el poder persa y su determinación de aplastar toda resistencia. Algunas ciudades empezaron a apoyar más activamente la idea de una defensa común.
El papel del visionario estratega ateniense Temístocles se volvió crucial. Convenció a los representantes de varias ciudades de utilizar nuevamente la ventaja naval, argumentando que una defensa terrestre frente a la aplastante superioridad persa sería casi imposible. La estrategia principal era obligar a Jerjes a un combate naval en aguas estrechas, donde la superioridad numérica de su flota tendría menos efecto. En el 480 a.C., tras la aparente invencibilidad del ejército persa en tierra en las Termópilas, se viviría un punto de inflexión decisivo en las agitadas aguas de Ática. La pequeña isla cercana a Atenas, Salamina, sería escenario de un conflicto determinante para el futuro de Grecia. Las ciudades griegas, pese a sus continuas rivalidades, comprendieron que la única estrategia viable para controlar la inmensa flota persa era traerla hacia un estrecho apto para las maniobras de las ligeras y ágiles trirremes griegas. Al frente de los griegos, Temístocles, uno de los estrategas más brillantes de su tiempo, logró convencer a sus aliados de enfrentarse a la flota persa en el estrecho que separaba Salamina del continente, aunque algunas ciudades temían un fracaso adicional. Tras la caída de Atenas, Jerjes se encontraba en el apogeo de su avance sobre el territorio griego, convencido de que la resistencia helénica estaba al borde del colapso y esperando la rendición total de las ciudades restantes. Sin embargo, gracias a Temístocles, los griegos sabían que la victoria solo podía lograrse en el mar. El ejército terrestre persa había sido derrotado directamente, pero su flota, aunque imponente, era vulnerable en espacios estrechos. Entonces, un astuto estratega aplicó una audaz estratagema. Engañó a Jerjes con mensajes falsos, haciéndole creer que los griegos estaban divididos y listos para huir, e incluso que algunos consideraban rendirse. Este engaño hirió el orgullo del gran rey, que no podía permitir que el enemigo escapara de sus manos. Convencido de que tenía la oportunidad de una victoria absoluta, Jerjes ordenó a su flota rodear Salamina y atrapar a los griegos. Confiados en su superioridad numérica, los persas avanzaron lentamente hacia el estrecho, sin saber que los griegos esperaban exactamente ese movimiento. Al estrechar el campo de batalla, las trirremes griegas obtuvieron una ventaja decisiva. Más maniobrables, mejor coordinadas y apoyadas por tripulaciones experimentadas. Jerjes, observando la escena desde un alto trono, aún no se daba cuenta de que había caído en una trampa cuidadosamente planeada. El combate comenzó con los primeros rayos de luz. Los griegos, mejor entrenados para el combate cercano en el mar, usaron su conocimiento del terreno para embestir los barcos enemigos. Las naves persas se dispersaron rápidamente y muchas encallaron en arrecifes que sus pilotos no podían ver o desconocían. En los mandos persas reinaba la incertidumbre. Cada almirante debía dirigir su flota en medio del caos. Jerjes se situó en un promontorio esperando saborear una victoria rápida, pero en lugar de eso fue testigo del desorden en las filas de su flota. En pocas horas, la flota griega, más pequeña pero más ágil, logró romper las líneas persas y sembrar confusión. Muchos barcos persas huyeron, mientras otros tardaron en reorganizarse. Al final del día, la batalla se inclinaba a favor de los griegos. Aunque sus pérdidas no fueron insignificantes, habían infligido una derrota humillante a Jerjes y demostrado su superioridad táctica. Este episodio marcó un verdadero punto de inflexión en la Segunda Guerra Greco-Persa, poniendo fin a la confianza absoluta de los persas en la invencibilidad de sus ataques. Tras la derrota de su flota, Jerjes se preocupó por la posibilidad de que sus líneas de suministro fueran cortadas. Aunque aún contaba con un poderoso ejército terrestre, continuar la campaña requería coordinación con recursos y bases navales. Temiendo que la flota griega, ahora victoriosa, pudiera amenazar sus comunicaciones, decidió retirarse a Asia Menor con parte de sus fuerzas, dejando un fuerte destacamento bajo el mando del general Mardonio para continuar la guerra al año siguiente. Esta retirada parcial demostró el efecto psicológico de la batalla de Salamina. Los persas no solo habían perdido la iniciativa en el mar, sino que también se debilitaba la autoridad de Jerjes. Sus oficiales empezaban a dudar de la infalibilidad del monarca. Aunque decisiva, la batalla de Salamina no puso fin inmediato a la ocupación persa. Mientras los persas intentaban mantener su presencia en Grecia, las ciudades helenas, alentadas por el éxito naval, se preparaban para nuevas batallas terrestres. Los meses siguientes se dedicaron a intensas negociaciones diplomáticas para definir estrategias entre griegos y entre distintas ciudades. Esparta, principal potencia terrestre, insistía en enfrentar la batalla decisiva en tierra.
Atenas, animada por el éxito en el mar, priorizaba eliminar la amenaza persa naval. En el 479 a.C. se libró el enfrentamiento decisivo en Platea, en Beocia. El ejército persa bajo mando de Mardonio se posicionó cerca de Platea para enfrentar a la coalición helena, ahora más unida que nunca. Conscientes de la inminencia del combate, los griegos reunieron probablemente el mayor ejército de hoplitas hasta entonces congregado en Grecia. Según Heródoto, la fuerza griega rondaba los 110,000 hombres. Estimaciones modernas sugieren unos 80,000 combatientes. Los persas, según Heródoto, contaban con 300,000 soldados, aunque análisis actuales estiman entre 70,000 y 120,000. El curso de la batalla evidenció la solidez del orden de batalla hoplita. La disciplina espartana jugó nuevamente un papel central. La muerte de Mardonio en el campo de batalla y el colapso de la organización persa marcaron el fin de la invasión. Los sobrevivientes persas se retiraron hacia el norte, cruzando rápidamente las fronteras griegas. Este fracaso puso fin al mayor ataque del imperio aqueménida contra el mundo griego. Simultáneamente, la victoria de la flota griega en Mileto completó la derrota persa. La debilitada flota de Jerjes no pudo resistir el resurgimiento helénico en las costas de Asia Menor. La batalla de Salamina otorgó un enorme prestigio naval a Atenas, que pronto se consolidó como defensora de los mares griegos. El tesoro de Atenas, financiado inicialmente con ingresos de las minas de Laurion, simbolizaba el éxito de la política naval apoyada durante largo tiempo por Temístocles. Tras el fin del imperio greco-romano, la flota ateniense se mantuvo y fortaleció durante las guerras persas, posicionando la ciudad como líder de la Liga de Ciudades Aliadas. La coalición, inicialmente destinada a hostigar a los persas en el mar Egeo y otras regiones, rápidamente se convirtió en un instrumento de poder. Atenas impuso su hegemonía mediante la fuerza naval, recaudando tributos de las islas y ciudades costeras a cambio de protección. Los opositores ya vislumbraban el inicio del imperialismo ateniense, que inevitablemente generaría tensiones dentro del mundo griego. Sin embargo, en aquel momento, Atenas se elevó a la vanguardia de las fuerzas navales y celebró con orgullo haber derrotado a la flota persa en un momento crítico. Esparta, aunque posteriormente participaría en acciones terrestres más discretas, mantuvo su prestigio vinculado a las Termópilas. Salamina ofreció a Atenas un nuevo estatus, pero Esparta permaneció como la ciudad que simbolizaba la virtud griega, valor y disciplina. El sacrificio del rey Leonitis y los 300 espartanos en las Termópilas un año antes aún reforzaba la reputación lacedemonia. En la batalla de Salamina, aunque los espartanos no desempeñaron un papel principal en el mar, mantuvieron su liderazgo indiscutible en la coalición terrestre. En Platea, su disciplina y coraje dejaron nuevamente huella. Sin embargo, esta edad de oro del prestigio espartano ya contenía las semillas de futuras tensiones. Mientras Atenas mostraba su poder naval, Esparta debía enfrentar la realidad de no ser ya la única fortaleza de Grecia. Esta creciente polarización llevaría décadas después a la guerra del Peloponeso contra Persia. Las batallas de Salamina y Platea simbolizaron, sobre todo, el fracaso de la conquista total de Grecia por parte del imperio persa. Tras la derrota naval, Jerjes regresó a Asia Menor y nunca volvió a enviar una gran expedición para conquistar las ciudades helenas. Aunque algunas regiones de Jonia permanecieron bajo control persa por un tiempo, los rápidos contraataques griegos fueron disminuyendo gradualmente la influencia aqueménida en el Egeo. Sin embargo, el imperio persa no colapsó completamente. Sus vastos territorios se extendían desde Asia Central hasta Egipto, conservando su poder económico y diplomático. Quizá el resultado más notable fue la transformación en la percepción griega, y más ampliamente occidental, sobre este imperio considerado invencible. Salamina demostró que, incluso siendo menos numerosos, una coalición decidida podía prevalecer gracias a una estrategia adaptada y una fuerte voluntad común. Los persas, conocidos por gobernar múltiples pueblos mediante sistema de satrapías, no lograron establecer una dominación permanente en Grecia. Con el tiempo, estos hechos se convirtieron en símbolo de un vasto imperio obligado a retroceder ante ciudades pequeñas pero unidas. Ya fuera en Salamina o Platea, la victoria griega trascendió el ámbito militar. La literatura y el arte griegos celebraron la epopeya de la liberación. Dramaturgos, poetas e historiadores, especialmente Heródoto, considerado a veces el padre de la historia,
Utilizaron estos eventos para construir una memoria común de identidad helénica. Más tarde, Plutarco, en sus vidas paralelas, exaltó el coraje espartano y la astucia ateniense. La narrativa de esta victoria dio origen al concepto de libertad griega. Las polis se levantaron contra lo que percibían como la tiranía bárbara del imperio persa. Desde la perspectiva griega, el término bárbaro incluía a quienes no hablaban griego y cuyas costumbres parecían crueles o extrañas. La propaganda posterior exageró estas características. De un lado, un imperio inmenso pero carente de libertad. Del otro, pequeñas ciudades-estado independientes unidas por la búsqueda de autonomía política. La influencia de este conflicto se extendió a la cultura occidental. La lucha por la independencia frente a un imperio abrumador se convirtió en un motivo recurrente para exaltar el patriotismo y el espíritu de resistencia. La libertad glorificada por los oradores moldeó la ideología política de Atenas y, posteriormente, se transmitió al mundo mediterráneo a través de Alejandro Magno y Roma. En Esparta, la heroización de Leonitis. En Atenas, el elogio a los estrategas y la figura contradictoria de Jerjes, admirando y envidiando la valentía griega, perduraron durante siglos como referencias literarias y simbólicas. Buenas noches.